Enlazo rápidamente con mi buen amigo Gonzalo Monroy, especialista en el sector energético. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Me escuchas, Gonzalo? Perfectamente, mi querido Paul, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo viste esta salida, esta renuncia? Que ya se había cantado, ¿no? Ya se tenía un par de días la consigna de que se iba Rocío Nale de la Secretaría de Energía para, pues, tratar de ser la candidata, que yo creo que se iba a quedar, digo, le allanaron todo el camino, a la gobernatura de Veracruz, pero ¿cómo viste tú la salida, Gonzalo? Pues mira, yo creo que son a final de cuentas el estilo que le gusta al presidente. Es una candidatura de la secretaria Nale que prácticamente va a caminar por sí sola. Así Y es. se puede saber muy fácil del por qué. Salvo cualquier otro candidato, muy pocos, tienen el dinero para financiar su propia campaña e incluso financiar las de algunos más. Que obviamente se nos estamos refiriendo a los sobrecostos de la refinería de Dos Bocas, una refinería que todavía no está refinando, que tiene prácticamente, al menos con el presupuesto de egresos que se planea para el siguiente año, es una refinería que costó prácticamente el triple de lo que prometió la secretaria. Entre esos sobrecostos, entre esos, yo te diré que costos no aclarados en ninguna auditoría, pues obviamente la secretaria Nale tiene suficiente capital político, si lo queremos llamar así, para su propia candidatura. Y que hay que recordar que el presidente de la República, justo un viernes, me acuerdo que estaba yo aquí platicando con Israel Bermúdez, y de pronto en el teléfono nos cae el WhatsApp de que habían puesto como temas de seguridad nacional, dar a conocer todos los precios, las compras, todo lo que se había hecho con las infraestructuras que decía el presidente eran pues de las principales de la administración, el aeropuerto, la refinería, el Tren Maya, y pues no vamos a saber, Gonzalo, yo creo que hasta dentro de algunos años, ¿por qué ese sobrecosto y dónde fue a parar ese dinero, no? De hecho, yo te diría de que incluso vale mucho la pena decirlo, a pesar de que eso se hizo, fue justamente un decreto, el mismo que fue Exacto. impugnado. Y es un decreto que se echó para abajo. La Suprema Corte de Justicia, cuando todavía era presidente de la Suprema Corte el ministro Saldívar, se terminó echando para atrás, porque difícilmente se va a poder argumentar que este tipo de obras son de seguridad nacional. La transparencia no debe estar peleada con la seguridad nacional y ese es un perfecto ejemplo. Así que obviamente cuando llega a haber un cambio de gobierno y eventualmente quien sea la candidata ganadora, obviamente tendremos que ver en los actos de entrega-recepción qué números empiezan a salir de ahí. Va a ser muy difícil que alguien se atreva a firmar la aceptación de una obra con tantos cuestionamientos, mi querido Paul. Y pues bueno, al final podemos hacer un recuento muy rápido de la política energética bajo la secretaria Nale en estos 5 años. No, y yo comenzaría con eso, Gonzalo. Pues yo me acuerdo que nos prometieron una gasolina a 10 pesos. Me recuerdo que juraban y prometían que para 2023, para finales de este año, iba a estar operando al 100% la famosa refinería Olmeca. Y pues bueno, son dos temas que yo sigo esperando porque yo sí uso mi coche para venir a trabajar y pues hoy estamos casi en 23 pesos la verde, 23 pesos casi la gasolina, 24, 25 la roja. Entonces, híjole, pues sigo esperando esos 10 pesos por litro en la gasolina, Gonzalo. Definitivamente, fíjate, Paul, ahora que me mencionas eso en el video que puso en sus redes sociales el presidente López Obrador, él empieza a hablar de cosas que hay que decirlo, no tienen ningún sentido. El presidente todavía piensa que si Pemex produce toda la gasolina, los precios deberían de bajar, cuando el presidente, pues, hay que decirlo, en su ignorancia, no sabe de que los precios son determinados por los precios internacionales. Si él hubiese querido cambiar la fórmula de los precios, pues simplemente tenía que ser un decreto a través de la Secretaría de Hacienda, no tenía que construir la refinería de Dos Bocas. Habiendo dicho eso, vale la pena revisar qué queda en la gestión de la Secretaría Nale. Hoy vemos, por ejemplo, que en términos de electricidad es menos la contribución de las energías renovables. Vimos todo este zipizape sobre todo con empresas de energía solar y eólica, que eventualmente están derivando en casi ya los paneles de controversia bajo el TEMEC con nuestros socios comerciales. Vemos un Pemex que, a pesar de lo que dice el director general de Pemex, pues tiene una producción a la baja en producción de... Bueno, Octavio Romero es otro que vive en un mundo que, como le decía una vez una senadora, no recuerdo quién sea, oigan, invítenos a su país, ¿no? Porque no lo conocemos, ¿no?
Es una realidad alterna que yo recuerdo por allá cuando todavía no estaba tan viejo, que alguna vez alguien lo llamó que era Foxilandia, ese mundo imaginario. Pero sí, efectivamente, hoy tenemos una producción de gasolina que es la misma que teníamos apenas en el 2016. Hoy tenemos prácticamente la producción de combustible la más alta de los últimos 9 años. Hoy estamos viendo esos problemas ambientales recurrentes, hemos visto también los diversos accidentes que ha tenido Petróleos Mexicanos, algunos de los cuales conocemos, otros que Pemex ha tratado de minimizar o de ocultar desde derrames hasta grandes explosiones e incendios en sus plataformas costa afuera. Y a final de cuentas también creo que vale la pena poder decir algo con bastante certeza, mi querido Paul, y es que no importa quién llegue a ser el nuevo secretario de Energía o secretaria de Energía, la política energética del país no va a cambiar cuando la secretaria Nal se vaya. Así que en ese sentido, pues bueno, ya nada más les tocaría firmar las actas de entrega y recepción, y yo tendría mucho ojo si llegara a ser justamente alguien que le toque firmar algo que va a estar más chueco que un árbol torcido. Pues yo creo que sí van a poner a alguien, ¿no, Gonzalo? Pues ahora sí que arriesgue la reputación a cambio de, pues no sé, de ser un año o más adelante tener un puesto, porque pues si realmente vemos lo que viene en el corto mediano plazo para el sector energético, teniendo en cuenta el contexto internacional que se está llevando ya a cabo, las deudas que tiene Pemex, que ya tiene unas broncas de demandas con los proveedores, etcétera, pues creo que no va a ser muy halagador, ¿no? Para el nuevo que llegue. Efectivamente, Paul, tú ya le estás apuntando a la parte correcta. Y la verdad es que el sector energético, a pesar de esos discursos grandilocuentes del rescate a la soberanía, que es el nuevo eslogan comercial de Pemex, pues la realidad es de que seguimos importando una gran cantidad de hidrocarburos. Quizá lo único, yo valdría la pena incluso en un tono más positivo, decirte que las pocas cosas que salieron bien fue la compra de la refinería de Deer Park, en la cual, hay que decirlo, es un éxito de Octavio Romero Oropesa, el director de Pemex, donde poco o nada supo la secretaria Anal hasta que ya estaba formalizada la operación. ¿Y quién crees tú que podría llegar, Gonzalo, a tomar el puesto que deja vacante Rocío Nale? ¿Quién podría, digo, estaba tratando de pensar quién podría quedarse en ese puesto, teniendo en cuenta que hay varios movimientos en el gabinete y que vendrán más, yo creo que para las próximas semanas, porque por ahí es una Raquel Buenrostro que se va, etcétera. Yo creo que va a haber varios movimientos en el gabinete, pero está tratando de pensar quién podría llegar a energía. Mira, yo te diría de que por lo que se ve, va a ser una decisión realmente de tres opciones, yo diría. La primera es que se le respete el espacio de influencia a la secretaria Nale y ella prácticamente elija a su sucesor. Y de ahí se han barajado algunos nombres, pero como decía, no hay realmente ningún cambio que impacte la política energética. El segundo es que por fin esta batalla que hemos visto por 5 años la termine ganando Octavio Romero Oropesa y ponga él mismo o un personaje de su confianza al frente de la Secretaría de Energía. Y por último, es que el presidente López Obrador, con su cálculo político para las próximas elecciones, ponga a alguien que le reporte directamente a él. Así que en ese sentido, todavía la baraja está muy abierta, mi querido Paul. Pues mira, Vamos apenas en la primera carta. yo espero, Gonzalo, justo ahorita que hablábamos de ese tema antes de irnos al corte, pues ya salía ahí Manuel Bartlett ya sabes, a poner sus twitters alabadores al trabajo que hizo Rocío Nale. Y híjole, yo me quedé pensando, no podría ser Manuel Bartlett porque qué friega nos van a poner, ¿no? Podría ser un caballo negro, pero difícilmente se ve. Ha estado demasiado emproblemado con otros miembros de la administración. Sabemos que no está en el mejor ánimo del presidente, pero también que definitivamente sigue estando ahí a pesar de muchos escándalos y decisiones extremadamente cuestionables. Una de ellas, precisamente, es la que nos tiene en prácticamente vísperas de paneles contra los Estados Unidos y Canadá. Claro. Sí, y que como lo decíamos aquí muchas veces a manera de broma, pues se fue pateando el bote hasta el próximo 2024, hasta el próximo año, y pues no se ha resuelto, Gonzalo, este factor del Tratado de Libre Comercio, este panel de controversia por el sector energético, y pues bueno, ya lo pateó tanto el bote Rocío Nale que yo creo que dijo, ya no voy para allá y que llegue el que sigue, ¿no? Efectivamente, y hay que entenderlo, y vale la pena rapidísimo tocar, Paul, cuáles son los 4 puntos que nos tienen estos paneles.
El primero tiene que ver con esta parte bastante discrecional y falta mucho de transparencia en la otorgación de los permisos. Hemos visto cómo en una comisión regular de energía que le rinde cuentas a la secretaria Nale, hay que decirlo con toda esa seriedad, pues simplemente se dedicó a darle permisos a Pemex y CFE mientras le cortaba las Claro, piernas a cualquier competidor. El claro. segundo tiene que ver con una decisión también de la Secretaría de Energía de que todos los importadores tienen que traer diésel bajo en azufre, mientras que Pemex no lo tiene que hacer. El tercero, obviamente, las leyes, o en este caso las reglas del despacho, todo lo derivado de esta reforma eléctrica que pretendió hacer el presidente López Obrador, que ese es directamente Manuel Bartlett. Y por último, pues simplemente una regla que se intentó y que se desechó prácticamente una semana después, donde la secretaria Nale pretendía crear un monopolio de facto en el gas natural, una medida que simplemente nunca se materializó, pero que definitivamente prendió las alarmas en Washington y en Ottawa. Gonzalo, pues yo creo que se queda pues una gran responsabilidad para el que llegue, porque pues lo reiteramos, deudas, problemas de contextos internacionales en los precios del petróleo, demandas con proveedores, panel de controversia con Estados Unidos y Canadá. Híjole, qué complicado, mi querido Gonzalo, para el que llegue. Definitivamente, y no solo para el que llegue en sustitución de la secretaria Nale, sino para la siguiente administración en su conjunto. Así es. Hemos visto principalmente lo de Pemex, que son totalmente dependientes de las transferencias del gobierno. Un gobierno que está dedicado o comprometido en aumentar el gasto social y que simplemente el dinero, mi querido Paul, simplemente no crece en los árboles. Así es. Gonzalo, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, te mando un fuerte abrazo y te deseo un buen fin de semana. Igualmente, mi querido Paul, te mando un tremendo abrazo. Muchas gracias.